Glenfiddich VAT 04 Luxurious and Rewarding. Este es el último elemento de la colección que se llama Perpetual Collection. Ya he explicado 4 veces que el nombre Perpetual Collection viene del método que utilizan para fabricar estos whiskies. Es una técnica que se llama Solera VAT, que consiste en tener un recipiente muy alto en el cual se casan distintos whiskies de tal manera que las capas inferiores son embotelladas, pero el recipiente nunca se vacía completamente, por lo tanto se dice que el líquido está en un movimiento perpetuo y de ahí el nombre Perpetual Collection. Este, al igual que los otros 3, me lo prestaron para poder hacer esta reseña. El estuche mantiene el mismo estilo que los anteriores y en realidad el mismo estilo característico de la marca, con la base triangular, con el dibujo del ciervo, y esta vez presenta unos colores que apelan al lujo o a la exclusividad. Denominación etaria de 18 años. Eso significa que todos los whiskies utilizados para fabricar este single malt fueron añejados a lo menos 18 años. Puede haber alguno que sea aún más maduro, pero el más joven fue añejado 18 años. Este producto, al igual que el VAT 03, tiene la firma, ahí aparece la firma del maestro ensamblador, Brian Kinsman. En realidad, como se trata de un single malt, el título no es Master Blender, sino que es Malt Master, que sería algo así como maestro maltero. Voy a comenzar leyendo la parte de atrás del estuche. Dice, un proceso de continuo movimiento. Cálido y refinado, VAT 04 es un whisky para las generaciones en constante movimiento. Pacientemente añejado en barricas de Jerez oloroso y barricas ex-bourbon por 18 años, nuestro más distinguido whisky de Solera es cazado y continuamente transformado en el Solera VAT 04 para entregar un aroma profundo y rico de robusto roble, frutos del huerto maduros y manzana asada. Un lujoso, frutal y excepcionalmente recompensante Glenfiddich. El siguiente párrafo dice lo mismo que los ejemplares anteriores, el Valle de los Ciervos. Glenfiddich significa Valle de los Ciervos en gaélico, un valle en Escocia perfecto para hacer maltas. Aguas del manantial de Robidoux fluyen aquí, agregando frescura en el núcleo de nuestro whisky. El microclima fresco añeja nuestras maltas de forma más lenta, aportando profundidad y suavidad. Bien, ahora sí voy a abrir el estuche. Y vemos que es la tradicional presentación de Glenfiddich, una botella con 3 caras o base semi-triangular, y la etiqueta del whisky nos está indicando que tiene denominación etaria de 18 años, no usa filtrado en frío y lo mismo que decía el estuche. Este frutoso y cálido single malt es añejado en barricas de Jerez oloroso y barricas ex-bourbon por más de 18 años después de ser vertido en nuestro Solera VAT 04. Yo había dicho que este es el único de la colección que tiene tapa de madera. Voy a abrir la botella. Eso es. Es una tapa muy bonita que tiene el dibujo del ciervo y corcho real. Lo servimos. A la vista observamos un color medio bronce o ambarino y es opaco. Tal cual dice la etiqueta, no es de esperarse que sea muy brillante porque no usa filtrado en frío. Eso significa que no ha sido sometido al proceso que le quita los compuestos que decantan en bajas temperaturas a cambio de no haber perdido tantos sabores. El movimiento no se ve tan ligero, pero la corona que se forma sí es muy delgada. No escurre tan
rápidamente. De hecho, ni siquiera estoy observando lágrimas. Vamos a ayudarlo otra vez. Ahí sí. Ahí sí aparecen las piernas del whisky. Y comenzamos en nariz. Bien, lo primero que noto es que no hay ningún dejo alcohólico. Eso es de esperarse en un whisky añejado 18 años. Este es un producto graduado 47.8%, pero ya habíamos explicado que más graduación alcohólica no implica un dejo alcohólico más alto. Cuando sentimos un dejo alcohólico muy fuerte, es indicador de whiskies jóvenes. Si este es un whisky que ha sido añejado durante 18 años, es de esperarse que no tenga tan fuerte dejo alcohólico. Es más bien de esperarse que sea más intenso o que haya adquirido más características de las maderas en las cuales fue reposado. 47.8% no es tan alto como el VAT 03, pero sí es lo suficientemente alto para pensar que no lo diluyeron tanto y que entonces uno podría experimentar evolución de sabores al agregar agua o al añadir un hielo. Un whisky de graduación alcohólica más alta es indicador de sabores más cercanos a lo que había dentro del recipiente en donde estaba antes de ser embotellado. Continuemos. Bueno, siento este aroma a frutas maduras. El estuche decía frutos del huerto maduros. Sí, siento algo como un níspero después de que se cayó, cuando están medios aplastados. Hay un dulzor bien frutal presente. Tonos de vainilla, que tiene que ser influencia de las barricas ex Bourbon. Es muy perfumado este whisky. Es súper agradable en nariz. Y tiene el carácter de roble también bien marcado, que es de esperarse en un whisky de 18 años. Veamos qué pasa en boca. Ok, no es tan cremoso como el VAT 03, pero sí tiene la misma textura sedosa. Es una textura suave que acaricia el paladar. Y el sabor más fuerte que le encuentro es el gusto a roble. En nariz era mucho más dulce de lo que lo siento en boca. También puedo distinguir que es un whisky cálido. Veamos qué más hay. Hay un juego de sabores entre el carácter fuerte del roble y el dejo de vainilla, influencia de las barricas ex Bourbon, muy bien logrado. Es un muy buen whisky. Eso sí, no creo que sea un whisky tan complejo o que uno le vaya distinguiendo capas de sabores, sino que es más bien un whisky elegante. Es un whisky lujoso, con una propuesta bien marcada. Lo que va dominando es el roble y los demás juegan alrededor de él. Vamos otra vez. Además de tener esta textura sedosa, es un whisky cálido, pero esa calidez permanece en lengua y en paladar. No necesariamente se traslada a las paredes de las mejillas, como ocurría con el VAT 03. Vamos de nuevo. Sí, creo que la impresión es la misma. Es un whisky con mucha personalidad, que tiene claro lo que está proponiendo y además es un whisky refinado, es un whisky con una actitud bien madura. Él no viene a jugar, él viene a tomarse las cosas en serio. Estoy tratando de buscarle el tono a manzana asada que decía el estuche, pero lo que noto son estos dejos frutales de frutas maduras. Es un dulzor frutal que juega muy bien con el tono de vainilla y que, ya lo expliqué, todo esto reposa en el carácter de roble. Última vuelta antes de la apertura. Bien, creo que no es tan tierno como el VAT 03, pero definitivamente requiere procesarlo. Tampoco noto una evolución de varios pasos, sino que desde el principio es sedoso y desde el principio es cálido. De la misma manera que no tiene dejo alcohólico en nariz, tampoco quema, tampoco se siente fuerte al bajar por el esófago, siempre es suave, sedoso, elegante es la palabra, es un whisky elegante. Y ahora sí, veamos qué pasa con agua.
Vamos a observar la fase oleosa. Yo todavía veo que aparece esta mezcla entre el agua y el whisky que pareciera ser aceite antes de que termine de mezclarse completamente el agua. Por eso le llamo fase oleosa. El movimiento sigue siendo igual. Yo había dicho que no es tan ligero, inspira algo de cremosidad, aunque en boca no fue tan cremoso. Y creo que ahora sí se adhiere mejor a las paredes. Lo vamos a ayudar otra vez. Ajá. Para que empiece a caer con esas lágrimas que se van formando. Veamos qué pasa en nariz con agua. Ok, apareció el caramelo, influencia de las barricas ex Bourbon, que muy agradable queda con el dejo de vainilla. Este es un whisky sumamente perfumado, muy agradable. Yo podría estar mucho rato sintiéndolo en nariz. Dulzor frutal, yo había dicho un níspero maduro, también hay una manzana madura. Creo que se liberaron hartos aromas al agregar la dosis de agua. Fue una buena idea hacerlo. Hay un dejo a frutos blancos. El que ha visto otras reseñas va a saber qué son los frutos blancos. Y el que no sabe qué son los frutos blancos debiese ir a ver la reseña del Johnnie Walker Green Label. Ahí explicamos qué son las notas a frutos blancos. Tomó más fuerza el carácter de roble. Me gusta este caramelo que apareció, ya lo dije. Y perfumado, muy perfumado. Es sumamente agradable, sumamente elegante. Yo creo que este es un whisky con el cual hay que tomarse su tiempo. Todavía no descubro la manzana asada, no. Ni tampoco le noto ningún tostado, ningún ahumado. Ah, hay especias. Eso no le había puesto atención. Siempre estuvo, pero no le había puesto atención. Sí, pero especias frescas. Jengibre, canela. Ah, parece que sí hay algo tostado ahora. Muy leve, algo ligeramente tostado, que puede ser simplemente el tostado de las barricas. Y ya. Bueno, para no extenderme más, veamos qué pasa en boca con agua. Creo que la mayor diferencia es que se expandieron los sabores. No es que haya aparecido algo nuevo, sino que lo mismo que antes estaba muy concentrado, ahora se expandió. Entonces está el carácter del roble, pero ya no está tan apretado con el tono de vainilla, con el tono de frutas maduras. Un níspero maduro todavía me insiste, me provoca ese recuerdo. Volvamos a intentar. Creo que sí se volvió más tierno. Sigue siendo sedoso, sigue siendo cálido, pero ahora hay algo un poco más amigable, un poco más amistoso, no tan serio o no tan maduro como era antes. De todas maneras sí me gustó el efecto de la apertura. Intentemos otra vez. Lo dejé bastante tiempo. Pero hay una nota que yo no había distinguido antes que es similar al caramelo toffee. Lo habíamos distinguido en whiskies como John Walker & Sons, King George V. No es lo más agresivo, pero está presente y yo no lo había encontrado antes. ¿Qué más puedo decir? Todavía no encuentro la manzana asada. Creo que sí hay algo tostado que se expande al agregar agua. Y también hay frutas maduras. Puede haber un dejo de pera, dulce pero áspero. Frutos blancos, pero no una manzana asada. Y está bien, no siempre tenemos que coincidir. Puede ser incluso que yo no tenga tanta experiencia. Puede ser que yo no esté discriminando bien las notas. Que yo no esté listo para este single malt de 18 años. En fin, última vuelta antes de finalizar, porque me va quedando muy poquito. En este rato, la evolución que estoy notando es que la textura se endureció un poco. Pasó de ser sedoso a ser encerado. Yo había dicho que el Johnnie Walker Island Green era un whisky con textura encerada. Me está pasando esto. Pero es compensado con la calidez. Es un whisky muy cálido. A pesar de haberse vuelto un poco más amistoso después de agregar la dosis de agua, sigue siendo maduro, sigue siendo en serio. Y ahora sí, finalizamos. Ok, ahora sí que lo dejé harto rato.
pero puede ser que me saturó. Puede ser que sea más intenso de lo que yo tolero. O lo tuve más tiempo del necesario o más tiempo del adecuado. Es un final súper complejo. A ver, es un final especiado, que yo le había descubierto especias frescas. Sí, pica como la canela y quizás genera algo en las paredes de las mejillas como el jengibre. Es un final largo, muy largo, todavía lo siento como si recién hubiese pasado. No tiene intención de disminuir esta sensación en la boca. Es un final aterciopelado, no necesariamente encerado, digamos aterciopelado, sedoso, un poco más duro que la seda, va por ese lado. Y puedo continuar. También es un final algo amargo, como el cacao. Recapitulemos: largo, especiado, amargo como el cacao y sedoso. Es un final espectacular y no era de esperarse menos con un single malt de 18 años. Mira, ahora sí recién se está pasando. Ok. Sigue siendo cálido, pero está bien, como lo caracterizamos está bien. Ahora sí, con eso vamos cerrando. Este producto en el aeropuerto cuesta del orden de $160. Yo lo catalogaría como un producto premium, como un whisky premium. No tiene nada que envidiarle a otros productos que tienen estuches rimbombantes, que tienen fama de ser muy lujosos, que se creen exclusivos y también son de color azul. Absolutamente nada que envidiar a otros productos que intentan posicionarse de esa manera, pero es caro. Entonces, ¿a quién se lo recomendamos? ¿O quién debería tratar de comprar este whisky? Primero, a alguien que le guste mucho los Glenfiddich, porque tiene el carácter natural de la marca, frutal, brillante, en una versión más lujosa, más elegante. Yo lo había dicho antes, si a usted le gustó el Glenfiddich de 18 años, el clásico de la Flagship Collection, entonces también le va a gustar este. Creo que es un whisky adecuado para abrirlo en una ocasión especial. Si uno lo compra y lo tiene guardado, puede ser un buen whisky para celebrar algo importante. Celebrar, por ejemplo, que por fin ya terminaste tu carrera universitaria. O celebrar, por ejemplo, que te cambiaste de trabajo, que encontraste una muy buena oferta laboral para celebrar con la familia. Celebrar, por ejemplo, que por fin llegó la democracia a tu país. Excelente para esa ocasión, puedes tenerlo guardado para cuando eso ocurra. Y la verdad es que no sé en qué otras ocasiones recomendarlo, porque no es un whisky de ocasión. No es un whisky muy popular, muy conocido. Si lo vas a regalar, tiene que ser a alguien que conoce la marca, que aprecia los whiskies y que tiene experiencia. Entonces, el nicho ya no es tan amplio. En fin, yo personalmente creo que la verdad es que no estoy tan seguro si me lo compraría, pero la razón por la cual no me lo compraría es porque me gusta más el VAT 03. El VAT 03 no es tan elegante como este, no es tan lujoso, no es tan exclusivo como este, y tiene un salto mediano en precio. En fin, es una opinión personal, pero si es más cremoso, si es más complejo, este whisky se lo debería comprar una persona que valore más la elegancia y la madurez por sobre la intensidad o la complejidad. Glenfiddich VAT 04 Luxurious and Rewarding.